lo referente a las ECUs, pues tenemos nosotros muchas cuestiones de mediciones y sin embargo resulta que yo nada más voy diciendo, bueno, pues con el multímetro tienes que medir esto lo tienes que medir, probar los diodos, probar los condensadores, probar los transistores y sin embargo, bueno, pues me dicen algunos que ya lo saben hacer, pero otros tantos pues no lo saben hacer. Entonces, la intención es continuar con el tema sobre el uso y manejo de los multímetros. Son muchos multímetros los que vamos a encontrar en el mercado. Algunos son de cuestión doméstica nada más, otros son industriales y otros son específicamente para el ramo automotriz, como el del compañero que nos hablaba el día de ayer, que tiene un multímetro, chino, por cierto, y que tiene por ahí unas funciones que no saben exactamente de qué se trata. Bueno, pues entonces lo vamos a ver. Quedamos que tenemos los multímetros digitales y que de estos digitales, pues los hay aquellos que son de gancho en la función de amperaje y te decía que ese no lo vayas a adquirir. Mejor es estos multímetros que son pequeños. El de la derecha cuesta por ahí de 150 pesos, o sea, lo que vienen siendo entre 7 y 8 dólares, mientras que el de la izquierda, pues viene costando unos 15 dólares, 18, 20 dólares aquí en México. Entonces, dependiendo de la calidad, pues es obvio el costo y dependiendo de las funciones que ésta tenga. Aquí tenemos un multímetro que es de autorrango, autoajustable. Y como puedes ver, pues puede probar voltaje alterno, directo, resistencias, probador de diodos y continuidad, capacitancia, frecuenciómetro, los transistores. También puedes medir ahí lo del gancho, microamperes, miliamperes y amperes. ¿Ok? Así que, por cierto, amperes, tanto directos como alternos, no todos así lo tienen. De tal manera que si nosotros vamos a medir amperaje, habíamos comentado el día de ayer, ahí nos quedamos, que no fuéramos a hacer esto, porque si nosotros hacemos esto, nuestro amperímetro simplemente se va a volar. Habíamos mencionado que la colocación de las puntas de los conmutadores y de la perilla era algo sumamente importante de tomar en cuenta. No puedes conectarte en paralelo si tienes la punta roja colocada aquí en el extremo de la izquierda, donde se va a medir el amperaje. Ya quedamos que la punta negra nunca se mueve, solo la roja es la que puede estar a la derecha en voltaje, resistencia, condensadores, diodos, continuidad, en fin. O bien aquí en a otra, donde son miliamperes, o hasta la izquierda totalmente para los amperes completos. Así que entonces, si nosotros nos conectamos de esta manera, simplemente vamos a quemar lo que son los multímetros. Y comentaba que esperemos venga protegido ese multímetro con su fusible, o algunos traen hasta doble fusible. Así que nosotros tenemos que respetar aquí, conclusión, la posición de los conmutadores. He visto multímetros que incluso desde que mueves la perilla y vas a medir voltaje o resistencia o alguna otra cosa, te dice en automático en dónde colocar los conmutadores. Así que es así como que un tanto antitontos. Bien, vamos a ver cómo vamos a medir el voltaje, tanto alterno como directo. Vamos a medir aquí, por ejemplo, voltaje alterno. Imaginemos nosotros en nuestro toma corriente de nuestra casa, de nuestro taller. En México tenemos aproximadamente nosotros 127 volts más menos 10%. Aquí no importa la polaridad. Recuerden que hay una fase y un neutro. La corriente va y viene, así que no hay ningún problema. Y como es de ajuste automático, bueno, no hay que hacer ninguna selección de ninguna escala en el multímetro más que el aparato en cuestión a utilizar, voltímetro de corriente alterna. Y si nosotros vamos a medir
Ahora, pero voltaje directo, pues tenemos que buscar ese símbolo como podemos ver ahí. Es muy común que nosotros nos equivoquemos. Ya ha pasado varias veces que van y quieren medir la señal de algún sensor y el problema es que no sabemos si ese sensor genera voltaje directo o genera voltaje alterno. Obviamente, si hacemos una mala selección en nuestro multímetro, pues no me va a dar una lectura y nosotros podríamos diagnosticar que el problema está en el sensor cuando realmente el problema está en nosotros por no haber hecho la selección correcta. Así que todos sabemos que las pilas así llamadas aquí en México, son aquellas no recargables, mientras que las que sí se recargan son las baterías. Las baterías no obligatoriamente tienen que ser de motocicleta o de automóvil, sino hay baterías del tamaño y forma de las pilas. Así que no te vayas a confundir. Aquí tenemos, por ejemplo, una pila y podemos como podemos ver que nos conectamos simplemente positivo o negativo en los extremos y automáticamente me dice que tengo 1.520, 1.5 volts. Sabemos que esas pilas nominalmente hablando son de 1.5. En el tema de baterías que vamos a ver si continuamos este curso de electricidad, vamos a ver que no te debes de confundir. 1.5 volts significa el voltaje nominal, así como en las pilas cuadradas de 9 volts seguirá siendo nominal. ¿Qué quiero decir? Que no es exacto. Esto es lo que comentaba ayer nuestro amigo Lucio, el hecho de conectar al revés lo que es las puntas del multímetro, positivo a negativo, y podemos ver que aunque me da la misma lectura, 1.520, aparece el símbolo menos en el display, indicándonos pues que la polaridad es inversa. Ahora, Gray, a ti que te gustan mucho los detallitos, es decir, las fallas que son complejas, a eso me refiero con detallitos, cuando se tiene uno que meter muy a fondo en muchas cosas. Hicimos unas pruebas, estábamos checando con unos mecánicos o algunas pruebas del cuerpo de aceleración precisamente, y después nos pasamos a la red CAN, y lo hicimos ya incluso a propósito con ese multímetro, porque uno de los mecánicos tenía un multímetro, el cual tiene probador de pilas, y tiene para probar 1.5 volts, las de 9 volts, las de 12 volts, pero resulta que el multímetro en su interior pues tiene también pilas, a veces son 3 volts, a veces son 9 volts, y esto genera un voltaje a través de los cables. La cuestión está en que para medir resistencia o para medir voltaje, en este caso los cables pueden estar generando una pequeña corriente ahí, y eso afecta la lectura de la red CAN o afecta en este caso a el acelerador electrónico. Nos parecía asombroso cómo al conectarle las puntas a los cables del cuerpo de aceleración, en ese momento entraba en un modo de emergencia en el que el motor ya no aceleraba, es decir, ya no respondía el cuerpo de aceleración. Había que cerrar el switch, apagar el motor, volverlo a arrancar y se reseteaba. Otra vez trabajaba el motor correctamente. Pero si nosotros le volvíamos a poner las puntas del multímetro, de ese multímetro en específico, en los cables, para medir el valor de voltaje que estaban dando los sensores, en ese preciso instante se volvía a bloquear. Y después lo hicimos con el osciloscopio, midiendo la red CAN, y resultaba que efectivamente distorsionaba la señal de la red CAN, específicamente ese multímetro. Así que entonces hay que tener cuidado cuando se nos dice que tenemos que utilizar el multímetro correcto. Es decir, en cuestiones del ramo automotriz y siempre que hagamos mediciones en cuestiones de computadora, pues un buen multímetro de alta impedancia siempre será más recomendable. Ahora, una cuestión que muchos no llegan a entender
es, por ejemplo, ahorita aquí, que se acaba de hacer el cambio de la pila. Estas llamadas de AAA y una de AA, que vemos que el tamaño es diferente y sin embargo el voltaje es el mismo. La diferencia no radica en el voltaje, sino la diferencia radica en el amperaje. Por cierto, si alcanzaste a ver, esta tenía 1.6 volts. Eso no es porque sea más grande, sino porque está simplemente cargada. Te decía que nominalmente hablando, siguen manejándose como 1.5 volts, pero no es así. Siempre deben de tener más. Y repito, la diferencia en tamaño, esto mismo ocurre en el ramo automotriz, tiene que ver con los miliamperes que pueden entregar en determinado momento. De 900 a 1155 miliamperes o en este caso de 2550 a 3000 miliamperes. Es obvio que va a durar mucho más. Y las pilas cuadradas, que aquí le llamamos en México, supuestamente son de 9 volts. Y quiero que veas el multímetro como me está indicando 9.49. O sea, siempre debo de tener más de lo que supuestamente debe ser. Lo mismo es en las baterías del automóvil. Entonces, si nosotros tenemos una batería, por ejemplo, de una motocicleta y aquí me marca, observa, 1203, tú dirías, bueno, esta batería es de 12. Si me marca 1203, entonces quiere decir que sí está cargada. La verdad es que no. La verdad es que esta batería debería tener más de 12.5, 12.6 volts. Aquí las décimas de voltaje sí son importantes. Así que esta batería, aunque tiene 12 volts, no tiene los amperes suficientes para arrancarte a lo que sería un motor de la marcha de esa motocicleta. O bien esta batería de automóvil, observa, dice 12.06 y muchos dirían, bueno, pues si el voltaje de una batería son 12 volts, pues esta batería debería ser capaz de poderte arrancar un vehículo. La respuesta es no. Esta batería no podría arrancar una batería a una marcha, un motor de arranque, porque apenas si tiene un 25% de carga. Las baterías, repito, siempre deben de tener más de lo que nominalmente hablamos. Si es la indicación de 12 volts, deberíamos tener nosotros 12.75 volts, sería precisamente el voltaje que me habla de una batería bien cargada, 12.75. Bien, luego otra cosa que podemos hacer con nuestro multímetro es el medir las resistencias. Comentaba para todos aquellos que estamos en el curso de diagnóstico de ECUs que precisamente tenemos en las computadoras muchas resistencias, o en los circuitos eléctricos nos vamos a encontrar tanto resistencias fijas como